Los dominicanos comienzan sus jornadas con El Día, el programa matutino pensado en usted para que salga de casa informado. Entrevistas que marcan la agenda informativa, primicias que ayuden a comprender la actualidad para tomar mejores decisiones. Procuramos respuestas, hacemos las preguntas. El Día, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, por Telesistema, un canal de emociones. Saludos, buenos días, con ustedes Indira Suero. Hoy es lunes 5 de agosto de 2024 y como siempre es un placer para nosotros iniciar la semana con ustedes, ya sea a través de Telesistema Canal 11 o en nuestra emisión en directo de YouTube, El Día RD, donde desde ya hay varias personas que nos dan los buenos días, como Lady Elaine Duval, también Luis Rodríguez, tenemos a Carmen Álvarez y a Alina García, que da un mensaje bien interesante y de eso hablaremos en breve, y es que hoy corre Marilady para la clasificación. Eso es lo que dice Alina García aquí. Marilady Paulino forma parte de esos atletas de República Dominicana que nos enorgullecen con la labor que realizan en los Juegos Olímpicos de París 2024, unos juegos para los cuales los atletas de todo el mundo se preparan durante años para poder alcanzar a llegar a un juego olímpico, y República Dominicana, por supuesto, que no se queda atrás. Durante el fin de semana vimos cómo en diferentes renglones nuestros atletas dieron la pelea y la cara para obtener ya sea el pase a otra competencia o en el caso, bueno, ahí vemos a Marilady, pero en el caso de Junior Alcántara y Cristian Pinales, que ya aseguraron las dos primeras medallas de República Dominicana en estos certámenes de las Olimpiadas de 2024. En el caso de Junior Alcántara y Cristian Pinales, vemos que además de que ellos obtuvieron la medalla por primera vez para República Dominicana en estos Juegos, son las primeras medallas que tenemos nosotros hasta el momento en estos Juegos, también las obtuvieron en el boxeo. Fue la primera vez donde aparte de una sola vez, ahora tenemos que hay otro ganador de boxeo en una misma competencia, al menos en República Dominicana, y eso por supuesto que es un logro. Y para los que se preguntan sobre las reinas del Caribe, ¿qué pasó con las reinas del Caribe? ¿Por dónde están estas mujeres que también nos llenan de orgullo? Bueno, ellas lograron su clasificación a cuartos de final vencieron a Países Bajos, que es ese país es el número 10 en el ranking mundial, y ellas se la vencieron en un partido que se extendió a 4 sets, 22-25, luego 25-21, 25-17 y 28-26. Con estos puntos lograron la victoria nuestras reinas del Caribe, y ahora habrá que ver cómo les va en esos cuartos de final en París 2024. Y tenemos, bueno, esta es una noticia que está bien en grande en el sitio web de las Olimpiadas. Dice: República Dominicana venció a Países Bajos en voleibol femenino y clasificó a cuartos de final. Ahí está el resumen y las posiciones en el octavo día de los Juegos Olímpicos París 2024, y aparece una foto muy hermosa de nuestras reinas del Caribe que se disputaron este sábado 3 de agosto en la rama femenina. Y en el caso de Marilady Paulino, nosotros seguiremos con todos los temas que tenemos preparados para ustedes en distintos ámbitos, en lo político, en lo social, etcétera. Pero estaremos bien atentos a lo que pase con Marilady Paulino, porque ella correrá durante el horario del programa. Al menos en esa primera parte del programa correrá Marilady Paulino. Específicamente la carrera en la cual ella participará empieza a las 5:55 de la mañana, hora de República Dominicana. O sea que ya esa carrera empezó. Y luego a las 6:27 de la mañana es cuando Marilady correrá. Entonces nosotros estaremos bien atentos a cuando Marilady Paulino corra para ver esa anhelada medalla que esperamos nosotros de parte de Marilady, que es un ejemplo en cuanto a los deportistas aquí de nuestro país, de venir de un sitio bien humilde, de correr y entrenarse en condiciones precarias, a convertirse en ese ejemplo que es Marilady para todos nosotros. Hay también
otros temas, además de estos que nos llenan de orgullo en cuanto al deporte, y vimos unas declaraciones que realizara la vicepresidenta Raquel Peña durante el fin de semana que nos tocan muy de cerca, en especial en este programa donde siempre se ha abogado por la educación. Aquí nuestro compañero Uchi Lora, que más tarde se unirá a nosotros, tuvo durante mucho tiempo una campaña junto a sus demás colegas en ese momento, una campaña por el 4% de la educación. Aquí se exigió desde esta tribuna el 4% de la educación y muchas personas también lo hicieron a su vez. Entonces, cuando uno ve noticias que tienen que ver con la calidad educativa de los estudiantes dominicanos a nivel internacional, cuando se hacen esas comparaciones de cómo estamos nosotros a nivel educativo, por supuesto que se levantan las voces de alarma y uno se pregunta qué pasará efectivamente con la educación en República Dominicana, porque sin educación no puede, sin lugar a dudas, no avanzan los pueblos. Entonces, en el fin de semana, la vicepresidenta Raquel Peña emitió unas declaraciones bien breves que se las vamos a poner para que analicemos juntos. Evalúense ustedes mismos a través de sus propios alumnos. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, Raquel Peña fue bien breve la declaración, pero ella básicamente refería cómo profesores vamos a evaluar, a autoevaluarnos mediante las niñas y mediante los niños, observando si están avanzando y aprendiendo como deben. Ella hacía un llamado directo a los profesores a que esa evaluación que se realizan cada año a nuestros profesores y profesoras se haga, pero no tanto a los profesores, sino a los alumnos, a los miles de alumnos de las escuelas públicas, y yo incluiría también a los de las escuelas, a los de los centros privados, para ver cómo son los resultados de estos jóvenes frente a lo que los profesores le presentan. Y menciono, por ejemplo, los centros privados, porque si nos vamos a algunas cifras en cuanto a la calidad de la educación, vemos que en esas posiciones donde República Dominicana siempre queda por debajo o entre los peores, esto compone no solamente al sector público, sino que también se incluyen los del sector privado. Por ejemplo, vemos que a pesar también de todo el dinero, señores, es demasiado dinero que se ha invertido en la educación dominicana, con el 4%, mucho dinero, dinero también piden, por ejemplo, los profesores que hacen huelgas en la Asociación Dominicana de Profesores. Todo el mundo quiere dinero, pero cuando eso se va a ver cómo se traduce en la calidad de la educación, ahí falla. Tengo otras cifras, por ejemplo, tenemos que a nivel regional, en América Latina y el Caribe, el 88% de los estudiantes más pobres y el 55% de los más ricos mostraron un desempeño bajo en 2022. Estas cifras no excluyen a República Dominicana. La baja calidad de la educación no solo se ve en las escuelas públicas, sino que también usted puede tener a su hijo en un colegio privado y por igual tendrá deficiencias claves en sectores como las matemáticas, las ciencias naturales, la lectura comprensiva, la escritura y demás. Así que este llamado que realiza la vicepresidenta Raquel Peña pienso que es bastante oportuno y nos hace pensar en hacia dónde efectivamente se dirigen esos esfuerzos para que nuestra educación mejore. Saludos, Indira Navarro. Buenos días, tocaya Indira Suero. Gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía. Una vez más, es un privilegio pues llegar a sus hogares a través de la pantalla y de las redes sociales. El tema de los maestros es una constante. El 4% de la educación no solamente es para nómina, eso todo el mundo lo sabe, sino que hay que rendirlo para buscar los resultados que se quieren. ¿Cuáles son los resultados que se quieren? Pues una población estudiantil cada vez más preparada, cada vez más desarrollada intelectualmente, cognitivamente. Pero lo que hemos visto a través de los años y de las pruebas PISA es que nos hemos quemado. Hay algo que pasa que dentro del proceso de educación hay algo que no prende entre los estudiantes. ¿Cuál es el problema?
que no prenden los estudiantes en materia estudiantil. Esa es una de las cuestionantes por las que incluso varias organizaciones nacionales como Educa han hecho innumerables pruebas para determinar ciertamente de dónde viene el meollo del asunto. La situación es que en las últimas semanas, como ustedes han visto, en los últimos días, la ADP ha hecho una serie de manifestaciones, pues exigiendo que se cumplan con una serie de acuerdos en una mesa de diálogo que había entonces desarrollado con el Ministerio de Educación. En esa mesa de diálogo, aparte del aumento salarial, del tema de las pensiones, del tema de reivindicaciones, se incluyó el tema de los incentivos a los maestros. Ese punto ha quedado estancado y ha encontrado incluso la barrera de exministros de educación de diversos partidos, de todos los colores. O sea que este tema, yo creo que ha sido un punto que ha logrado el razonamiento de los diferentes actores políticos, de los diferentes partidos políticos que han estado al frente de la educación. La exministra de Educación, Ligia Amada Melo de Cardona, así como otros exministros, estaba Melanio Paredes incluso dentro de ese grupo y otros también exministros de Educación, abogando porque el tema de que la ADP manifieste en contra del Ministerio de Educación exigiendo este tipo de incentivo a profesores, pues que se observara y que incluso dejaran a un lado, pongan a un lado ese tipo de manifestaciones. Lo que han encontrado en este punto, dentro de esta convergencia, en este dilema que todavía sigue exigiendo la ADP, es que hay algunos maestros que al final de cuentas no cumplen, no pasan la prueba de rendimiento. O sea, también son profesores que en la evaluación sacan malas notas. ¿Y qué dicen el actual ministro y otros exministros de Educación? Que cómo se pretende incentivar a un mal maestro, cómo se pretende premiar a un mal maestro por su labor. Y yo entiendo que la propuesta que ha hecho la ministra de Educación, Raquel Peña, ha sido también un punto importante. Entonces vamos a evaluar a los maestros a través de los estudiantes. Si los estudiantes se queman, entonces usted no hizo un buen trabajo. Si la mayoría de los estudiantes en un curso, vamos a decir el 80% de los estudiantes en un curso, se queman en una materia que usted imparte, entonces el problema no son los estudiantes, el problema es el maestro, de cómo imparte la cátedra para que a esos muchachos se les pueda quedar todo ese tipo de aprendizaje, todo ese tipo de información. Es un punto importante que se pueda también evaluar al maestro a través de los estudiantes. Esperemos que ahí no hayan chivos también, de que sepan cómo viene la evaluación y entonces le den ahí antes las preguntas para que los estudiantes sepan qué responder antes de llenar las respuestas, pero es un punto importante a tocar en esta discusión que ciertamente si usted se pone a analizar, aunque hay muchos maestros que hacen un muy buen trabajo, hay que decirlo, claro. Hay maestros abnegados, comprometidos, responsables con sus estudiantes, que todo lo que imparten lo hacen con amor y con un nivel de vocación increíblemente que hay destacable. Pero hay otros maestros que les da lo mismo, si aprenden o no aprenden sus estudiantes. Y ahí están las pruebas PISA y ahí están los resultados. ¿Cuál ha sido el nivel de productividad, de rendimiento escolar que han tenido estos estudiantes? Han sido muy precarios. Y que se puede evaluar a los maestros a través de sus propios estudiantes sería bueno. Así sabemos también si el profesor se quema en esa materia. Que eso es tan solo una propuesta que hace la vicepresidenta de la República, no es algo que se vaya a realizar, pero sí esa propuesta es bastante oportuna, como yo les decía, justamente por esos resultados que durante años vamos acumulando nosotros a nivel regional y que nos ubican una y otra vez entre los peores del continente, al menos de esta parte. Y recuerdo que, por ejemplo, el año pasado anunciaban los resultados de las pruebas PISA y el gobierno presentaba como un logro que quedamos mejor que los años pasados, pero
aunque quedamos mejor que los años pasados, todavía seguimos en ese fondo de países que está básicamente, y valga la redundancia, en el fondo, que está en lo último. No es que elevamos nuestra calidad y pasamos ya a niveles de países que tienen una educación que vale la pena. No, es que dentro de los peores, nosotros elevamos un poquito, pero seguimos dentro de los peores. Entonces, por eso uno se pregunta cómo es posible que haya tanto, que se invierta una cantidad de dinero que nunca va a ser suficiente, porque puede haber un 4% que se otorgue del presupuesto a la educación, pero eso nunca será suficiente. Siempre se requiere más, sobre todo en el área de la educación. Y también recalcar que en medio de todos esos planes que tiene el presidente Luis Abinader para su segundo mandato, uno de ellos es que él promete mejorar la calidad de la educación durante este nuevo periodo de gobierno. Entonces se espera que se tomen las medidas para que no nos quedemos nosotros siempre denunciando que tenemos los peores índices, que es necesario que se evalúen a los profesores a través de los estudiantes, que falta tal cosa y otra, pero igual nos quedamos en denuncias, nos quedamos en quejas y seguimos criando a jóvenes, a niños que a la larga serán quienes se encargarán del país, pero con una educación sumamente pésima. Saludos, Uchi Lora. Buenos días, Indira Navarro e Indira Suero. Estoy de acuerdo plenamente con todo lo que ustedes acaban de expresar y con lo que expresó la vicepresidenta en Santiago, que hay que recordar que ella viene de la academia universitaria. Ella tenía un cargo importante dentro de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago y sabe lo que está diciendo en relación con eso. Y estoy de acuerdo con ustedes. Esa inversión en educación era necesaria, pero no se ha hecho adecuadamente. Lo primero es que, y eso se criticó, yo no estuve nunca de acuerdo con esa crítica ni me sumé a ella, se criticó mucho que se usó para construir escuelas. Bueno, había que construir escuelas, no había escuelas suficientes. Lo criticable de ese proceso fue toda la corrupción que hubo para construir esas escuelas, porque se robaron recursos en cantidad en ese tema. Lo otro es que eso sirvió para dar negocios a una cantidad de gente a la que quería favorecer el gobierno. Hay varios ejemplos que incluso se debatieron en la prensa en esos tiempos. Por ejemplo, que para construir un plantel escolar no se elegía el lugar más cerca de donde estaban las viviendas, ¿verdad? Se ponía a veces a orilla de un río porque ese solar era de la mamá del secretario general del partido en ese municipio. Y así por el estilo. En lugares inundables, en lugares alejados de donde viven los estudiantes, todo eso pasó. Pero se hicieron. Y aunque no se hizo bien, se hizo. En este país ya eso hay que aplaudirlo. Se hizo. El caso es que se hizo. Y se hicieron escuelas. Ahora, ¿cuánto dinero en esos solares? ¿Y cuántos macos en esa construcción? Algunas de las cuales son muy frágiles. De manera que por ahí hay unos problemas que lo único que hay que hacer es hacer escuelas nuevas y creo que el Departamento de Ingeniería evaluó e hizo recomendaciones para darle más seguridad a algunos planteles que no son muy seguros. Pero sobre la marcha hay que ir haciendo esas cosas. Ahora, el gran problema es la calidad de la educación y la cantidad también. ¿Cuántas veces hemos dicho en este programa que la ADP no le hace huelga a los colegios privados? Entonces, los hijos de los padres que tienen con qué pagar educación privada
y eso es un crimen permanente que se comete día por día, hora por hora, minuto por minuto, es que los pobres reciben mucho menos clases que los ricos, para ahondar más las diferencias sociales, para hacerlas más dramáticas. Entonces, en esa situación, en un mundo que es cada vez más competitivo, los que más necesitan estar al frente, los que más necesitan una buena educación, tienen la peor, comenzando por la cantidad. En cuanto a la calidad, hay maestros de toda la categoría, como hay peloteros que son jonroneros y otros que le pesa el bate, ¿verdad? Pero está bien, lo que sucede es que al que le dan pocas horas de clases no tiene manera de competir. No tiene manera. Y ese es uno de los mayores crímenes sociales que se están cometiendo en este país. Hemos planteado muchas veces el tema de las asociaciones profesionales politizadas. Uf. El CODIA no debería tener partido, porque sucede entonces lo que sucedió con el paso a desnivel de la 27 con Gómez, que hace mucho tiempo se cayó un pedazo de pared y el CODIA hizo un análisis y sacó conclusiones y estaba mal hecho y con menos materiales de lo que se necesitaban. Y el documento del CODIA se perdió en el despacho del presidente de la República. Se perdió, eso no existe, porque no le interesaba. El CODIA era independiente, creo que la última directiva independiente fue esa, porque entonces se ocuparon de ganar el CODIA y lo ganó el oficialismo, que era el PLD en ese tiempo, y jamás hubo una denuncia de que había una obra mal hecha. Entonces, todo eso está relacionado con un tipo de administración corrupta. Todo eso se relaciona. Ahora necesitamos mejorar la calidad de la educación. Se ha gastado el dinero, se malgastó mucho, pero aún así es más de lo que había antes. Ahora, ¿cómo llevar adelante la educación con un gremio político, ¿verdad? Y me paro un segundo ahí para decir, no es solamente porque es del PLD. Hubo una directiva del PRM. Es decir, es claro, que los partidos no deberían estar captando asociaciones profesionales porque eso lo desnaturaliza todo. Es más, lo desnaturaliza, no, lo pudre todo. Esa es la realidad. Aquí los partidos tienen una lucha en cada ámbito de la vida pública. Eso no debe ser. En el colegio de abogados. Uf, sí. Etcétera, etcétera. Entonces no son los mejores abogados los que van a dirigir. Son los que estén pegados con tal o con cual. Turno. Entonces, tenemos que arreglar muchas cosas en esta sociedad. Ahora, la educación, se está haciendo la inversión desde hace un tiempo, pero mal hecha, hay que mejorar esa educación. Pero la clave es la capacidad de los maestros y se debe incentivar, pero se debe incentivar el avance, el progreso en la capacidad de los maestros, no el que no le interesa eso. Entonces aquí hay que darle un incentivo porque es indolente ante el futuro de sus alumnos. Pues así no. Señores, Mary Lady debe estar corriendo ya o debe haber corrido. Todavía. Estamos monitoreando a 6:27. Estamos monitoreando a París la transmisión en vivo y todavía ya han avanzado otro tipo de carreras de otro tipo de renglones y estamos a la espera de la carrera de Mary Lady Paulino. Entonces informaremos al momento. Así es. Esa es una esperanza sólida de oro. Esperanza sólida, obviamente. No como Van Inter. No, para nada. Ese era sórdido. En vez de sólido. Sí,
Pero esta es una esperanza sólida. Obviamente, ella no tiene una medalla de oro puesta todavía antes de la carrera y son los mejores del mundo. Pero ella es la favorita. Nuestra Marilady es la favorita. Bueno, y estamos confiados. Precisamente ahora están presentando la carrera de 400 metros de mujeres y en la quinta posición se ubica Marilady Paulino en esa carrera, en esa carrera. Y son 8, ¿verdad? Son 9 posiciones. 9. Marilady Paulino es la quinta posición. Exactamente la central. La central, y entonces ya estamos a la espera de que en breves minutos pues comience esa carrera en donde Marilady Paulino pues pueda así mismo, como ven en la pantalla, levantar, alzar esa bandera tricolor dominicana que tanto nos llena de orgullo. Sí, señor, y habrá un orgullo más hoy, todos confiamos en eso, porque la verdad es que qué clase de atleta tenemos en Marilady Paulino. Aquí vamos a decir inmediatamente, así que si usted quiere enterarse, quédese ya están ahí. en sus posiciones, presentando a cada una. Así es. Casi estamos contando, ahora bueno, ponchan a Marilady Paulino haciendo una señal, bueno, pues muy espiritual que todos conocemos con las manos unidas y levantando la mano y en señal de victoria, Marilady Paulino a la hora de que ella es presentada ante su audiencia, ante este gran público de París. Bueno, los que vimos el más reciente partido de la Reina del Caribe, nos entusiasmamos mucho. Las reinas están vivas, están compitiendo, estuvieron a un hilito de ser descalificadas, porque con 0-2 jugaron contra Países Bajos, es decir, Holanda, que también 0-2, y Holanda arrancó como un carro de carrera, ganando el primer set. Y luego las muchachas nuestras ganaron un set. Las holandesas llegaron a estar a un punto de ganar y se fue empatando el último set. Si ya con un set perdido, si las dominicanas perdían un set más, aunque ganaran el juego, ya quedaban descalificadas. Don Uchi, en estos momentos Marilady Paulino arranca. Hicieron un primer arranque, pero entonces tuvieron que retornar a sus posiciones. Me imagino que sería una posición, un momento de prueba. Todas las atletas estaban en sus números, en cada una en sus carriles, en sus posiciones, en sus números, y ahora sí, nuevamente se vuelven a colocar, después de salir a la marcha, salen unos delegados de los Juegos Olímpicos con una carta verde diciendo que prácticamente todo está listo ya para iniciar. Ahí ya que empiecen. Y están en sus posiciones, cada quien esperando que digan en sus marcas, listos y fuera. El voleibol se queda para después, porque vamos a estar atentos a eso. Muy importante, tenían que dar un amplio para que se pudieran ver las demás atletas. Claro. Porque era tanta la ventaja que había entre Marilady Paulino en contra de sus adversarios que ni siquiera se percibía en una toma corta. Qué bueno y qué orgullo ver a esa gran atleta dominicana. Bueno, esto es una fiesta para la República Dominicana por esta gran atleta, gran campeona mundial. Estaba hablando de la Reina del Caribe ahorita. Ganaron un encuentro épico contra Holanda, Países Bajos, viniendo de atrás. En el último set, las holandesas, que ya habían ganado uno, el primero, llegaron al match point varias veces, en 24, en 25, en 26, y creo que fue 30 a 28 que vencieron las dominicanas. Entonces están vivas. No podemos hacernos demasiadas ilusiones tampoco, porque han sido impresionantes
las actuaciones de varios países. Italia, yo no sé cómo es que alguien podrá vencer a Italia, pero ahí están las chinas, ahí está Estados Unidos, es decir, ahí está Brasil, que también ha tenido unas demostraciones de poder tremendo, pero las reinas están ahí. Lo importante es que están vivas, todavía tenemos oportunidad de algo. En el caso, Uchi, de Marilady, veo aquí que tuvimos esta primera competencia de la semana con el atletismo femenino, hoy lunes 5 de agosto, pero indican aquí algunas notas que un día más tarde ella se podría disputar el repechaje en caso de que no terminaran con los 3 mejores tiempos. Y esa prueba sería el 7 de agosto. Ahora bien, la prueba, la definitiva, donde se decide si ella obtiene o no la medalla de oro, será el 9 de agosto. El 9 de agosto es cuando Marilady se presenta junto con las que queden en esas diferentes pruebas, y ahí es cuando esperamos que ella obtenga esa medalla de oro, que sería la primera medalla de oro de estos Juegos Olímpicos, al menos de la selección dominicana. Ya tenemos bronce. Sí, Junior Alcántara y Cristian Paredes, los dos boxeadores que ganaron su primera confrontación, ganaron bronce y luego cayeron en la pelea por la plata. Pero bueno, esas son 2 medallas de bronce, son 2 más. 4 millones de pesos recibe cada uno. 8. ¿Por una de bronce? Sí, porque son individuales, creo, en su categoría. 8. 8 cada 8 uno. cada uno. 8 cada uno. Es decir, que cuando sonó la campana eran pobres y cuando sonó la última campana eran millonarios. Y todavía el delegado que está en representación de estos dos boxeadores estuvo diciendo que hubo algo con el tema del arbitraje, que ellos impugnarán porque se cometieron en este caso, de acuerdo a lo que él decía, injusticias al momento de contabilizar algunos de los puntos que eran a favor de los boxeadores dominicanos. Eso está en veremos, pero lo que sí es seguro es que ya tenemos bronce. Sí, señor, 2 bronces. Y con Marilady tenemos toda la expectativa de la gloria. Hay un oro olímpica. cocinándose. Sí, exactamente. Bueno, entonces... los cielos están abiertos. Sí. Los cielos están abiertos con un acuerdo entre República Dominicana y los Estados Unidos, don Uchi. Sí, así es. Hay gente que sí, tiene críticas a eso, mezcladas. Yo no las entiendo. El tema es que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una línea aérea nueva. No me he montado en ella, pero oigo buenos comentarios. Gente que viaja a diferentes países a donde está llegando, pero esa todavía no puede ir a los Estados Unidos. Y eso es una buena esperanza para los dominicanos para transportarse sobre todo a territorio de los Estados Unidos, a Puerto Rico, a Miami, a Nueva York, a todos los lugares. Porque además de que es una línea dominicana y va a tratar bien a los dominicanos, ¿verdad? Es económica. Pero eso tiene más valor sobre todo porque los viajeros dominicanos cuando buscan una línea económica para ir a los Estados Unidos, generalmente buscan una ya muy conocida por el desastroso servicio que da, ¿verdad? Es una cosa que uno no entiende por qué insiste. Y yo no sé cómo la gente sigue, porque aunque sea mucho más barata, tú sales y tú no sabes si tú te vas o no te vas, ni a qué hora va a llegar. O cómo te traten. Además, así es la cosa. Bueno, creo que podemos hacer una pausa, ¿no? Sí, claro, podemos hacer una pausa. El tema venezolano sigue siendo el mismo, aunque ya la Unión Europea se ha sumado a los países que ejercen presión en contra de Nicolás Maduro para
que dimita y reconozca la victoria de Edmundo González? Bueno, él no la va a reconocer, porque si tuviera vocación para reconocerla, ya hubiera admitido que perdió y ya... O hubiera presentado las actas para que todo quede aclarado. Exactamente. Lo que han presentado son actas de la oposición, analizando las actas de la oposición, Sí. que tienen unas inconsistencias, pero todavía no se presentan las actas oficiales, porque de acuerdo al madurismo, el Consejo Nacional Electoral tiene 30 días para presentar las actas. O sea, Sí. en 30 días se puede hacer cualquier cosa. Pero en 10 días o en 5 se pueden fabricar esas actas. Pero entonces, lo que uno no entiende es cómo el Consejo Electoral de Venezuela fue tan rápido en proclamar a Nicolás Maduro Si y están tan lento en contar. en contar Sí. y en validar las actas. Oye, qué buena observación. Qué contradicción. Rapidísimo para proclamar y súper lentos para contar. Esa es la situación. Mira, hay un tema también, que ahorita hablábamos de la vicepresidenta Raquel Peña, con el tema este de los profesores, donde ella decía que los profesores deberían autoevaluar su trabajo por los resultados con los alumnos. Eso me parece muy bien. Óyeme, eso es lógica, eso es una idea proactiva. ¿Por qué que están exigiendo que les den incentivos a maestros que no están dando rendimiento? Recuerdo este episodio. Siendo yo hace décadas comentarista del Show del Mediodía, estaban haciendo en el gobierno de Balaguer los multifamiliares de Don Bosco. Entonces estaban destruyendo casas para hacer las escuelas. Y me llevaron una carta que firmaban los profesores de una escuela privada que había en una casa vieja. Y entonces los maestros protestaban porque iban a quitar esa casa y ese era el único local donde podía funcionar esa escuela privada. Entonces, la carta que me entregaron, cuando yo la leo, estaba tan plagada de faltas ortográficas. Ay, gran poder de Dios. Que yo cogí un bolígrafo rojo y le hice un cerito en cada falta ortográfica y el papel tenía viruelas. Entonces el comentario que hice fue que la quitaran pronto. Y mostré el papel con todas esas faltas ortográficas. Miren qué es lo que le están enseñando. Le están enseñando a ser analfabetas. Dirían los profesores en aquella época, si lo hubiéramos sabido, como aquella campaña publicitaria, si lo hubiéramos sabido. Sí. Entonces Insólito. Así no se puede. Así no se puede. Tiene que haber una evaluación de desempeño. Una real evaluación. Sí, y sí, que les mejoren. Siempre se puede mejorar hasta donde den los recursos, obviamente, también. Y hay cosas que hay que mejorar. Yo insisto en los textos escolares. Es un desastre. Lo que han hecho es un desastre con los textos escolares. Y yo estoy de acuerdo con que los haga el ministerio. Porque es un gasto multimillonario, que si en lugar de que una gran parte de eso sea ganancias de empresas privadas, puede hacerlo el Estado, pero el Estado tiene que hacerlo bien. ¿Quién es que se encarga de eso? ¿Cómo es posible que salgan textos escolares con faltas ortográficas? Igual que lo de las escuelitas esas. Faltas ortográficas cometidas por los maestros. Eso no tiene nombre.
ni historia saben. El libro de historia está escrito por alguien que no sabe historia. A eso iba, porque no es solamente el componente de las faltas ortográficas, sino que también en cuanto a contenido hay varias quejas, e incluso nosotros tuvimos aquí en este programa a gente que durante mucho tiempo se dedicó a la elaboración de libros de textos. Claro, estas personas tienen sus intereses porque pertenecen al sector privado, pero no, sin lugar a dudas, al momento de uno revisar los textos, tanto los de naturales, los de sociales y demás, uno ve que hay fallas estructurales en cuanto a contenido que son bien preocupantes. Uno se alarma cuando vemos este tipo de fallas, porque no solamente ortografía, sino también en cuanto al contenido. Entonces uno se pregunta, ¿y qué le enseñan a nuestros niños? ¿Qué es la historia que les enseñan? ¿Cuáles son las ciencias naturales que les enseñan? Porque no estamos fiados de que lo que tengan esos libros sea exactamente lo que tendrían que tener. Nosotros, Uchi e Indira Navarro, vamos a una pausa. Nuestro camarógrafo está ya listo para mostrarnos el tránsito a esta hora. Por favor, productora, veamos esas Marileide imágenes. más rápida que ese tránsito. Bueno. Ya pasó a la segunda etapa de la prueba para la medalla de oro. Sí, ahí vemos esa imagen del tránsito ahora mismo en una zona bien cercana aquí. Esa es la 27 con Gómez. Así que quienes vayan por esa ahí vía, enfrente. Ahí enfrentico. Quienes vayan por esa vía sepan que ahora pueden, aprovechen ahora antes que se armen ahorita los tapones. Con esas imágenes nos vamos a una pausa.